Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este episodio, exploraremos un tema fundamental en el mundo del derecho, introducción al derecho penal y la importancia de las pruebas. Estamos aquí para brindarles información valiosa y educativa sobre este tema crucial. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es una rama del ordenamiento jurídico que se encarga de regular las conductas humanas consideradas como delitos en una sociedad. Estas normas definen de manera precisa cuáles acciones son prohibidas y cuáles serán las consecuencias legales para quienes las lleven a cabo. Su objetivo principal es mantener el orden social y garantizar la justicia en la comunidad, mediante la imposición de límites legales y sanciones a aquellos individuos que transgredan las normativas establecidas. Es un componente fundamental del sistema legal que busca asegurar una convivencia armoniosa y la protección de los derechos individuales en una sociedad dada. La esencia del derecho penal radica en su función preventiva y retributiva. En términos preventivos, busca desalentar a los individuos de cometer delitos a través del temor a las consecuencias legales, generando así un efecto disuasorio en la sociedad. Por otro lado, desde una perspectiva retributiva, busca que el infractor responda ante la sociedad por su conducta ilícita, restableciendo así el equilibrio y la justicia en la comunidad. Además, el derecho penal se basa en principios fundamentales, como la legalidad, que establece que no hay pena sin ley previa que así la establezca, la culpabilidad, que exige que para que exista un delito, debe haber una conducta dolosa o culposa, y la humanidad de las penas, que busca que las sanciones impuestas sean proporcionadas y acordes a la dignidad humana, evitando cualquier forma de trato cruel o inhumano. Elementos clave del derecho penal, sujetos y delitos. El derecho penal, al adentrarse en sus elementos clave, se centra en dos aspectos fundamentales, los sujetos involucrados y los delitos que son objeto de su análisis. En primer lugar, los sujetos abarcan tanto al autor del delito como a los partícipes que puedan haber colaborado en su comisión. Estos actores son esenciales para establecer responsabilidades y sanciones en caso de que se hayan infringido las normas establecidas. El autor, principal ejecutor de la conducta delictiva, y los partícipes, aquellos que de alguna forma colaboraron en la comisión del delito, son elementos cruciales en la determinación de culpabilidad y aplicación de las sanciones correspondientes. Por otro lado, los delitos son el núcleo central del derecho penal. Estos pueden variar ampliamente en su naturaleza y gravedad, desde delitos contra la propiedad hasta aquellos que atentan contra la integridad física, la vida o la seguridad pública. Cada tipo de delito tiene características específicas que determinan su tipificación y las penas asociadas a ellos. Asimismo, los delitos pueden clasificarse en función de su gravedad, como delitos leves, graves o muy graves, lo que influye en la magnitud de la sanción impuesta. Es vital para el sistema legal distinguir y definir con claridad los diferentes tipos de delitos, así como establecer los procedimientos para su enjuiciamiento y sanción de acuerdo con la legislación vigente. La importancia de las pruebas en el derecho penal. Las pruebas ocupan un rol central en el ámbito del derecho penal, siendo una pieza fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la justicia. Estos elementos de prueba son la base sobre la cual se sustentan las decisiones judiciales en un proceso penal. Su importancia radica en que permiten demostrar la culpabilidad o inocencia de un acusado, otorgando la certeza necesaria para dictar sentencias justas y proporcionadas. Así, las pruebas contribuyen a garantizar un proceso legal imparcial y equitativo, al brindar información veraz y fiable sobre los hechos que se investigan y juzgan. La función de las pruebas en el derecho penal va más allá de establecer la culpabilidad, también son esenciales para determinar la adecuada aplicación de la ley y la proporcionalidad de las sanciones. Permiten evaluar las circunstancias que rodean al delito,
la intención del autor y, en última instancia, establecer la responsabilidad penal. Por ende, el análisis cuidadoso de las pruebas presentadas durante un juicio es vital para garantizar que la sentencia se ajuste a la realidad de los hechos y al marco legal vigente, evitando así posibles condenas injustas o absoluciones improcedentes. Tipos de pruebas y su valoración en el ámbito del derecho penal. Existen diversos tipos de pruebas, cada una con sus propias características y formas de obtenerse. Entre ellas, se encuentran las pruebas documentales, que incluyen documentos, registros, escritos, correos electrónicos, fotografías y cualquier otro tipo de registro escrito o visual que pueda arrojar luz sobre los hechos del caso. Estas pruebas son fundamentales para respaldar o refutar testimonios y argumentaciones, ya que proporcionan evidencia tangible y concreta que puede ser examinada en detalle durante el juicio. Además, están las pruebas testimoniales, que son los testimonios dados por personas involucradas en el caso o testigos presenciales de los hechos. Estos testimonios son evaluados en función de la credibilidad, coherencia y concordancia con otras pruebas presentadas en el juicio. Otro tipo de pruebas son las pruebas periciales, que son elaboradas por peritos especializados en diversas áreas, como medicina forense, psicología, balística, entre otras. Estos peritos aportan sus expertos para analizar e interpretar la evidencia en función de su área de conocimiento, proporcionando valiosos informes que ayudan a esclarecer los hechos. Asimismo, se encuentran las pruebas materiales, que son objetos o elementos físicos relacionados con el delito, como armas, ropas, huellas, entre otros. Estas pruebas son esenciales para reconstruir los hechos y establecer la conexión entre el autor y el delito. La valoración de estas pruebas es una labor crucial para los jueces y magistrados. La valoración incluye analizar la pertinencia, autenticidad, suficiencia y credibilidad de cada tipo de prueba. Se busca determinar si la prueba es válida y si puede ser considerada como fundamento para establecer la verdad de los hechos y la culpabilidad del acusado. Es esencial un análisis riguroso y objetivo para asegurar que las pruebas sean interpretadas de manera justa y acorde a la normativa legal. En última instancia, la correcta valoración de las pruebas es fundamental para garantizar la aplicación de la justicia de manera imparcial y precisa en el ámbito penal. Principios rectores del derecho penal. Los principios rectores del derecho penal constituyen pilares fundamentales que guían y dan forma a este sistema jurídico. Estos principios establecen la base sobre la cual se construye la legislación penal y determinan la manera en que se aplica y ejecuta la justicia en una sociedad. En este contexto, es crucial comprender tres principios centrales: la legalidad y reserva de ley, que garantizan que las normas penales sean claras y predecibles; la responsabilidad penal y culpabilidad, que aseguran que solo se castigue a quienes han actuado conscientemente contra la ley; y la humanización de las penas, que busca que las sanciones sean proporcionadas, respeten la dignidad humana y fomenten la reintegración social. Estos principios, entrelazados, son la columna vertebral que sustenta el derecho penal y su aplicación justa y equitativa en una sociedad. 1. Legalidad y reserva de ley. El principio de legalidad en el derecho penal establece que ninguna acción puede ser considerada delictiva y, por lo tanto, ser sancionada penalmente, si no está expresamente tipificada como tal en la ley. Este principio garantiza la seguridad jurídica y la certeza del castigo, ya que nadie puede ser sancionado por algo que no esté establecido como delito en la ley. Asimismo, la reserva de ley establece que solo el legislador tiene la potestad de crear normas penales, dejando fuera de esta competencia a otras autoridades o entidades. En resumen, este principio garantiza que las normas penales sean claras, accesibles y predecibles para los ciudadanos. Responsabilidad penal y culpabilidad. El principio de responsabilidad penal implica que solo puede imponerse una pena si se demuestra que el individuo ha cometido un acto que la ley considera como delito. No se puede castigar a una persona por simples sospechas o supuestos.
La culpabilidad es un principio relacionado que establece que la persona que ha cometido un delito debe haber actuado con conocimiento y voluntad, entendiendo la ilicitud de su acción. La culpabilidad es fundamental para evitar la arbitrariedad y garantizar que solo aquellos que han actuado conscientemente de manera contraria a la ley sean sancionados. Ambos principios reflejan la necesidad de que el sistema penal esté basado en pruebas y garantice la justicia. 3. Humanización de las penas. La humanización de las penas es un principio que busca que las sanciones impuestas a los infractores respeten la dignidad y los derechos humanos, evitando penas crueles, inhumanas o degradantes. En el marco de este principio, se busca que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito cometido y que busquen, en la medida de lo posible, la resocialización y la rehabilitación del infractor. Este enfoque se aleja de la venganza y se orienta hacia la reintegración del individuo a la sociedad, promoviendo su reinserción y su desarrollo como ser humano. En definitiva, la humanización de las penas busca mantener un equilibrio entre la sanción justa y la preservación de la dignidad y derechos de la persona infractora. Gracias por acompañarnos en este recorrido esencial por los principios del derecho penal. Si deseas seguir explorando temas clave en contabilidad, derecho y auditoría, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir cada nuevo video. Tu apoyo es vital para que juntos podamos crecer y fortalecer esta comunidad educativa. Dale like si encontraste útil este contenido y comparte para que más personas se beneficien. Hasta la próxima en Cacho y Asociados, tu guía legal y contable.